Muy buenos días y bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy, 4 de octubre del 2021, vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año y hoy corresponde leer Apocalipsis capítulo 4, Nehemías capítulo 5 y Salmos 99. Apocalipsis 4, Nehemías capítulo 5 y Salmos 99. Vamos a centrar la lectura del día de hoy en el libro de los Salmos, Salmos capítulo 99. Y desde el Salmo 99 vamos a ver cómo eh, pues las otras citas que nos corresponden en el devocional pues nos van como a complementar este libro. El Salmo 99 seguramente en algunas Biblias tienen un título, no es un título original, es un título pues muy posterior a su escritura, pero esos títulos nos pueden ayudar como a entender un poco el contenido de lo que vamos a tener en el Salmo. Dice el Salmo 99:1: el Señor reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra, el Señor en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben su nombre, grande y temible, Él es santo. Bueno, esta es una invitación, esta es una proclamación de la grandeza del Señor. Y esta visión que dice el versículo 1, Él está sentado sobre los querubines, es una visión que es como, pues sobre todo en el profeta Ezequiel se nota mucho en la visión que tuvo Ezequiel del Señor, una visión gloriosa que tuvo Ezequiel del Señor. Y en esta visión gloriosa, pues como hemos venido hablando, como introdujimos al libro de Apocalipsis, la visión gloriosa que tuvo Juan del Señor Jesús, pues también le va a permitir ampliar la comprensión y la visión del Señor. A veces y eso nos suele pasar, cuando nos enfocamos más en este mundo, nos enfocamos más en las circunstancias, nos enfocamos más en las limitaciones, en las dificultades, en las necesidades, pues obviamente en nuestra fe y nuestro espíritu empiezan a debilitarse porque vemos las cosas imposibles, difíciles, inalcanzables. Por eso hay una invitación en el Salmo, y es algo que vamos a ver ahorita en lo que corresponde a la lectura de Apocalipsis hoy, y es la necesidad de ver, de buscar y de procurar, de ver la gloria del Señor. Ver la gloria del Señor, como decía la semana pasada, no es solo que Dios se glorifique en mis asuntos, ¿sí? No es solo que si tengo una situación difícil, pues la situación difícil se resuelva. Y a veces lo dejamos, incluso pensamos en la gloria del Señor en conceptos muy terrenales. Entonces muchas veces decimos que vemos la gloria de Dios cuando se resuelve una situación adversa que teníamos, que vemos la gloria de Dios cuando se soluciona un problema, una dificultad, pero en verdad eh, poder ver y contemplar la gloria de Dios es verle a Él en esencia, es poder percibir su perfección, su poder, su grandeza, no solo en los asuntos terrenales, sino que nosotros podamos trascender lo espiritual, lo sobrenatural, lo que va más allá de lo que pues, nosotros vemos de manera tangible. Y vamos un momentico, mantengamos en el Salmo 99, pero vamos un momentico a la referencia o a lo que nos invita a leer hoy la guía devocional en Apocalipsis 4. Y es una visión gloriosa y celestial que tiene Juan del Señor. Después del el mensaje de las 7 iglesias, eh, le recuerdo que Juan había dicho, escribe las cosas que has visto, las que son y las que vendrán después de este. ¿Sí? O sea que
Juan organiza el libro de Apocalipsis como mostrando tres tiempos. Las cosas que ha visto, ¿sí? Como en un pasado, las cosas que son, el presente, y las que vendrán después de estas, o sea, las cosas que vendrán después, al final, de manera pues más clara, lo que vendrá al final. Y eso es lo que viene describiendo pues Juan. En el capítulo 2 y 3 está describiendo lo que es, dice, las que son. Y a partir del capítulo 4 describe las cosas que vendrán después, y lo dice el versículo 1. Después de esto, mire, estoy en Apocalipsis 4:1, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de qué? Del mensaje que pues Juan está escribiendo a cada una de las iglesias, que una de las interpretaciones que se le ha dado a este mensaje es los diferentes momentos que ha vivido la iglesia a través de la historia, ¿sí? Un tiempo de persecución, un tiempo de avivamiento, un tiempo de comodidad, un tiempo de apostasía, un tiempo de enfriamiento. Entonces, la descripción de los mensajes de las siete iglesias es como diferentes tiempos que ha vivido la iglesia a través de la historia de la humanidad. Y después de estas cosas, ¿qué vio Juan? Vio al glorioso Señor y lo que va a venir al final de los tiempos. Dice, versículo 2, al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pónganle cuidado el planteamiento del Salmo 99 tan interesante. El Salmo 99 en estos primeros 3 versículos nos está hablando de la gloria del Señor. Una gloria del Señor que nos la describe claramente Juan. Majestuoso, digno de alabanza, digno de adoración. Y eso es lo que pasa cuando logramos contemplar y ver la hermosura, la santidad, la grandeza del Señor. La verdad, en el camino del Señor es necesario tener ese espacio y ese tiempo de contemplación en el Espíritu a Dios, que podamos trascender lo físico, lo temporal, que podamos trascender esta limitación física y que nosotros podamos percibir y ver la gloria del Señor. De esa manera, podríamos entonces poderle adorar, ¿sí? La verdad, el tema de la adoración es un poco más complejo de lo que a veces pensamos. Nosotros más bien alabamos al Señor porque reconocemos sus hechos, porque vemos sus acciones, porque vemos su intervención en medio de nuestra vida. Pero adorarlo
implica más allá de la intervención en nuestros asuntos. Adorarlo es en su esencia lo que está haciendo aquí Juan, al ver cómo se abre la puerta del cielo. Y esto, pues hay que reflexionarlo porque a veces somos muy simples en este camino y somos demasiado pragmáticos en el caminar de la mano del Señor, porque todo lo llevamos al hacer, al hacer, al hacer, y a veces no disfrutamos de lo que somos. En esencia somos espíritu que le fue asignado un alma y un cuerpo para moverse en este mundo, pero en esencia somos espíritu. Y en esencia deberíamos acercarnos más al Señor a través de nuestro espíritu y, como dijo el Señor Jesús, en espíritu y en verdad, conscientemente poderle adorar. ¿Qué nos dice el Salmo 99? Volvamos al Salmo 99 con esta visión de Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis. El Salmo 99 entonces nos plantea que, y hace una invitación al salmista a adorar, a glorificar, a ver la gloria del Señor. Él es grande, está entre los querubines, es exaltado sobre todos los pueblos. Pero esa gloria que yo puedo contemplar del Señor, pues tiene de alguna manera una implicación en la tierra. O sea que al yo ver su grandeza, pues voy a ver que, que mis limitaciones, que lo pequeño que yo soy, no tiene problema, porque Él es más grande que mis limitaciones, Él es más grande hasta que mi falta de fe, Él es más grande que mi debilidad, Él es más fuerte y más poderoso que mis limitaciones. Y cuando yo le veo, pues eso se tiene que traducir en acciones concretas de fe, en acciones concretas de lo que yo he visto. Y dice el versículo 4 del Salmo 99. Y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Vale, que va este versículo lo que nos dice. Ama el juicio, ama la justicia, confirma la rectitud, has hecho juicio y justicia. Y aquí entra en escena lo que les decía de la lectura que corresponde hoy, que es Nehemías 5. Cuando yo veo la gloria de Dios, literalmente, cuando yo contemplo la grandeza del Señor, cuando mi alma se consume de admiración y de amor por la grandeza de Dios, e insisto, no estoy hablando de la grandeza de Dios cuando a última hora me resuelve una situación económica, cuando en último momento me abre una puerta, una oportunidad de trabajo, de cualquier cosa. No, cuando estoy hablando de ver la gloria de Dios es en verdad verle, en verdad contemplar su poder, su grandeza, a Él mismo, que mi espíritu se conecte con su espíritu y pueda percibir ese aroma fragante de su presencia y pueda ver lo grande, lo maravilloso que es Él, donde sí se puede trascender lo temporal y lo físico y perderme en ese estado donde está el Señor, que es la eternidad. Cuando yo puedo contemplar eso, voy a mirar de manera muy diferente mi entorno y las circunstancias. Y un efecto lógico es que va a haber en mi corazón justicia, rectitud y juicio, porque es lo que ama y lo que confirma el Señor. Y eso es lo que nos cuenta Nehemías. El capítulo 5 de Nehemías es una exhortación y un llamado que hace Nehemías al pueblo de precisamente lo que dice el Salmo 99, de amar la rectitud, de amar la justicia y el juicio y confirmar la rectitud, de que las cosas deben ser derechas, correctas, que no puede haber corrupción, ni violencia, ni mentira, ni engaño en aquel y en aquellos que ven la gloria del Señor. Porque cuando yo veo la gloria del Señor en su presencia, hay dos cosas que pasan en mi corazón. Hay temor al ver su grandeza, pero también hay un amor profundo de experimentar esa plenitud. Y en el capítulo 5, Nehemías se enfrenta a una situación social que está viviendo el pueblo. Y la situación social es que había un abuso ante la necesidad del prójimo. Dice versículo 1 del capítulo 5 de Nehemías, hubo gran clamor del pueblo
y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Había necesidades económicas. Había unos hermanos que estaban en dificultades económicas. Había unos hermanos que por las circunstancias que estaban viviendo tenían necesidades. Acuérdense que habían vuelto, que había estado abandonada la tierra, que seguramente había que labrar, que no había abundante semilla, no había abundante agua y había necesidad de comer, dice acá, de comer y de vivir. Pero algunos que tenían le prestaron a los que no tenían y les prestaron con intereses. Quiero decirles que según la ley mosaica, según el Pentateuco, es pecado prestarle al hermano con intereses, ¿sí? Porque si mi hermano me pide prestado es porque tiene una necesidad y yo no puedo hacer un negocio con la necesidad de mi hermano, ¿sí? Estoy hablando de los hermanos biológicos y seguramente también en los hermanos en la fe, porque cuando alguien me pide prestado yo tengo dos opciones: si puedo lo hago y le hago un favor, es que es un servicio. Y si no puedo, pues sencillamente le digo que no. Pero la Biblia plantea que es un pecado prestarle al hermano con interés. Y más bien, si su hermano es mala paga y usted sabe que su hermano es mala paga y usted puede en su corazón ayudarlo, pues tenga el detalle de regalarle, ¿sí? Puede que no todo, pero tenga el detalle de suplirle la necesidad. Generalmente una persona que pide prestado es que necesita, así se haya equivocado, así haya tomado una mala decisión, haya administrado mal. Y si usted está conectado con el Señor, va a saber cómo actuar ante la necesidad de su hermano. O si tiene necesidad, súplale a través, no sé, de un alimento, poderle pagar una factura. Si en su corazón, o Dios ha movido su corazón a darle la mano al que necesita, que puede ser su hermano. Y dice aquí entonces, el versículo 3: otros decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya. No tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Mira, la situación era tan crítica que incluso los hijos de los más necesitados ahora eran esclavos de los que les habían prestado. Habían perdido las tierras, habían perdido a sus hijos y estaban en una situación ya lamentable. Dice, y no tenemos cómo pagar. No tenemos cómo rescatar a nuestros hijos. Nuestros hijos están empeñados por las deudas y las deudas vienen a causa de la necesidad, del hambre que hemos tenido. Dice el versículo 6: me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras, lo medité, reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés cada uno de vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron al Señor y el pueblo hizo conforme a esto. ¿Saben por qué surgió esto en Nehemías? Porque Nehemías vio la gloria del Señor.
Y cuando uno ve la gloria del Señor, entiende que el Señor ama el juicio, ama la justicia y confirma la rectitud. Y esto se tradujo en acciones concretas de justicia y equidad social. Y esto se tradujo en acciones concretas que muestran la gloria de Dios que Nehemías pudo ver y contemplar. Cuando yo veo que Dios es misericordioso, que Dios ha hecho justicia, juicio conmigo, que ha sido recto conmigo, pues a mí no me queda otra que con mi prójimo actuar y procurar lo mismo que Dios me está mostrando en su santa gloria. Y así Nehemías entonces, pues les dice, venga, pongamos las cosas en su orden. O sea, yo no necesito, y eso es un tema muy complicado, muy complicado. Es que si pudiéramos vivir con base en la Biblia, pero de verdad hay una súper deficiencia en cómo están repartidos los recursos en el mundo. En la Biblia cada persona debía tener su casita y su viña para plantar y vivir de ella. Eh, Isaías habla de que el Señor está contra los que juntan casa contra casa y más a través de la usura y la necesidad del otro. Entonces, son personas que tienen cientos de propiedades y están quitándole más propiedades a los que no tienen. Y eso es lo que Nehemías les está reclamando. Ustedes ya tienen, ustedes tienen lo suficiente. Devuélvanle, es que ni siquiera regálenles, devuélvanle. No se lucren con la necesidad del otro. Muy delicado, porque la necesidad del otro no puede ser una oportunidad de negocio para nadie. La necesidad, y ojo, y estoy hablando de necesidades vitales. La necesidad vital del otro no puede ser mi oportunidad para prosperar. Y eso lo hemos visto mucho. Y en estos últimos 2 años de pandemia, donde ante muchas necesidades, muchos se han servido de la necesidad del otro para prosperar. Y eso no es agradable de ninguna manera delante del corazón de Dios. Es más, pues, y por eso quien no ve la gloria de Dios, pues no tiene temor de actuar de esta manera. Pero volvamos al Salmo. El Salmo entonces, primero, el Salmo 99 les dije, primero ve la gloria de Dios. Luego nos muestra cómo Dios, y en su gloria nos muestra cómo Dios ama el juicio, ama la justicia, confirma la rectitud y lo vemos en acción en la vida de Nehemías. Pero a partir del versículo 5, el salmista invita a darle alabanza al Señor, ¿sí? Y que es lo que Juan también nos va a mostrar en el Apocalipsis. Yo puedo entrar y ver su gloria, pero esa gloria que veo, además de traducirla en acciones que muestran la justicia, el juicio y la rectitud de Dios, pues también me implica, me invita, me llama a alabarlo y adorar. Y dice el versículo 5 en adelante, exaltad al Señor nuestro Dios y postrados ante el estrado de sus pies, Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban al Señor y Él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. El Señor, Dios nuestro, tú le respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque el Señor nuestro Dios es santo. Aquí hace una invitación a exaltarlo. ¿Cómo? Postrados, invocando su nombre, guardando sus estatutos y testimonios. Así que yo veo su gloria. Esa gloria me permite ver que Él ama la justicia, el juicio, que confirma la rectitud, la lleva a acciones y me invita a que me postre, a que le invoque, a que guarde sus estatutos. ¿Cuál es el resultado en mi vida? Bueno, ¿yo cómo gano? ¿Cómo me beneficio? Aquí dice, responde, perdona y retribuye. Así actúa el Señor. Voy a su gloria, voy a su presencia, veo su gloria. Conforme a su gloria entiendo lo que Dios ama y lo que Dios confirma. Actúo conforme a lo que Dios ama y confirma, juicio, justicia y rectitud. Y cuando yo le invoco
Y cuando yo me postro delante de Dios y cuando yo guardo sus estatutos y testimonios, estoy exaltando su nombre y hay una respuesta para mi vida. Dice, responde, perdona y retribuye. Y Dios es justo. Y esa retribución es una retribución de acuerdo a lo que yo obro, porque he sido impactado, he sido permeado por la esencia del Señor. Me parece muy bello, muy particular como pues este salmo nos lo explica en Nehemías, Apocalipsis, y como también tiene una respuesta para cada uno de nosotros. Procuremos más detenernos, hacer pausas, pausas reales, activas, y procurar el rostro del Señor, ser permeados de su esencia, para que actuemos conforme a su corazón y que el día que le invoquemos, el día que nos postremos delante de Él y que al guardar sus dichos en nuestro corazón, veamos su respuesta al invocarlo y veamos también cómo Él perdona nuestras faltas y cómo le retribuye nuestras obras de justicia, de juicio y de rectitud. Dice Hebreos en el capítulo 6, Dios no es injusto para olvidar la obra, lo voy a leer literalmente para no parafrasearlo. Dice que Dios no es injusto para olvidar la obra que hacemos por amor a su nombre, sirviéndole a los santos. ¿Quiénes son los santos? Pues somos todos aquellos que hemos sido apartados por el Señor. Dice así, Dios no es injusto, Hebreos 6:10, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Cuando yo le sirvo a mi prójimo es santo. ¿Quién es santo? Aquel que ha sido apartado por el Señor. Y Dios dice, no es injusto. Él no olvida la obra y el trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre, sirviéndole a los santos. Increíble. Cuando yo le sirvo a mi prójimo, cuando yo obro con justicia, con juicio y con rectitud, Dios está viendo esa obra. Y Dios no es injusto. Y Dios sabrá, como dice el mismo Salmo 99, retribuir la obra que Dios me ha permitido hacer. Démosle gracias al Señor y entreguémosle este día. Pidámosle que nos permita verle más, que nos permita trascender más al espacio, al tiempo y a las circunstancias. Que nos ayude no solo a buscarle, sino a encontrarle. A veces, Señor, tenemos tan equivocados los conceptos de la fe, porque creemos que buscarte es pedirte, porque creemos que buscar tu rostro es venir todos los días con esa lista de peticiones. ¿Y cuántas oraciones hacemos sin haber logrado que la puerta del cielo se abra? Porque no tocamos, porque no buscamos ni abrirla ni entrar a tu presencia, a tu gloria. Perdónanos por la ignorancia y por creer tantas cosas en nuestra propia opinión y prudencia. Y las cosas tuyas son tal cual. Yo no las puedo definir. Están definidas y establecidas por ti. Necesito ver tu gloria. Necesito ver tu rostro. Necesito contemplar tu grandeza, Señor. En verdad, ver ese gran trono. Ver que tú estás por encima de las circunstancias, de la realidad. Necesito ver que para ti todo es posible porque estás en la gloria. Pero para entrar a tu presencia es necesario limpiarme a través de la confesión, esforzarme, alabarte, adorarte. Y que ver tu gloria sea tan transformador en mi vida.
que cuando mire a mi prójimo, Señor, lo trate con la misericordia y la justicia y la rectitud que tú me has tratado. Perdóname, Señor, por la ligereza de mis pasos delante de ti y por no caminar de manera más delicada hacia ti, Señor. Abre mis ojos, mis oídos, mi entendimiento. No me dejes quedar en los conceptos. Permíteme verte realmente. Y como dice el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti a nadie deseo en esa tierra. Amado, yo te pido que nos acerques a tu corazón y que nos ayudes a trascender en este camino. Escuchar tu palabra es importante, pero es más importante escudriñarla. Pero aún es más importante guardarla, pero sobre todas las cosas, hacerla. Yo quiero inquirir en tu corazón, Señor, para que al poderte ver, también pueda exaltarte y saber que mi oración, que mi clamor, que mi súplica, tú la responderás. Y que tú vas a retribuir, Señor, y a perdonarme aún mis faltas, en la medida en que obre conforme tu corazón. Entreguémosle al Señor esta semana, pidámosle su bendición, pidámosle su dirección, su presencia. Que tu presencia esté con nosotros. Lo demás será añadido, Señor, pero que tu presencia esté con nosotros. Que no nos falte el aliento de la vida que es tu espíritu. Que no nos falte tu palabra, que es tu dulce voz con nosotros. Que no nos falte, Señor, tu alivio, tu presencia. Que no nos faltes tú, Señor, porque si tú estás, todo es posible. Bendice a tus hijos, guárdalos en sus entradas y salidas. Y en esta semana déjanos, ayúdanos a ver y a contemplar tu santa gloria. Gracias por escuchar nuestras oraciones y darnos tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén.